Hola, hoy vamos a hablar de una de las cámaras que quizás no me gusta tanto porque son de ese tipo auto, todo lo hacen automático, pero que en realidad es muy cómoda de utilizar. La Minolta 800 SI, un equipo, como les comento, totalmente automático, autofocus, auto todo. Tiene un flash incorporado bastante grande. Vamos a ver qué cosas buenas tiene y qué cosas no tan buenas, como siempre. Muy bien. Eh, la cámara es una cámara como aquellas cámaras de los 90. Esta precisamente es del año 1997. Fue el año en que Minolta lanza esta 800 SI. Es una cámara de enfoque automático. La primera generación de estas cámaras de Minolta fue la serie I. Creo que luego sale la XI y creo que luego le siguieron estas SI. Hay una muy similar que es la 700 SI, que comparte la mayoría de las prestaciones de esta cámara. Esta añade un, eh, un flash incorporado mucho más grande. Tiene funciones incorporadas acá en este lado. Todas las funciones que se esperan de una cámara de este tipo autofocus. Tiene el sistema panel de abeja de Minolta, en el que obviamente es un sistema muy preciso para el tema de la exposición, medición de la exposición. Tiene compensación de dioptría aquí, de manera de ajustar un poco a la visión, pues, de nosotros, sobre todo aquellos que utilizamos lentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, si lo colocamos en manual, podemos ver que, por ejemplo, las velocidades de obturación pueden ir hasta 1 sobre 8000 de segundo, un 8 milésimo de segundo. Es más o menos el estándar que utilizaban las cámaras profesionales en esa época. Estamos hablando, por ejemplo, de una Nikon N90S, llegaba más o menos a ese rango de velocidades. Y todas aquellas cámaras profesionales, pues más o menos rondaban eso. Minolta iba un poco más allá. De hecho, Minolta tenía la 9XI que iba hasta 1 sobre 12.000 de segundo, y eso lo mantuvo incluso en su última, que fue la Maxum 9. Pero bueno, el rango, digamos, de velocidades que maneja esta cámara es bastante amplio. Obviamente el obturador dependerá de qué lente esté utilizando. En este caso, este creo que era el que venía en el kit. Esto es un 2880 sencillo. Tiene la cámara obviamente una montura metálica. Este lente, digamos, barato es montura plástica, pero la idea es que uno pueda utilizar este equipo con otras ópticas. De hecho, yo hice una serie de pruebas. Al final del video les mostraré las pruebas que hice utilizando, por ejemplo, un lente de 50 milímetros fijo y adaptando también unos tubos de extensión donde podemos hacer fotografía macro. Ya les mostraré un poco de eso.
En principio, bueno, es una cámara de verdad muy completa. Uno de los defectos que yo le veo, por ejemplo, en el caso de la serie Minolta Autofocus, es este sistema que tiene de flash. Es un sistema dedicado único de la marca. En consecuencia, yo no puedo utilizar otro flash que no sean los Minolta o aquellos de terceras marcas desarrollados específicamente para esta montura. Cosa que pues lo limita en cierto sentido. Pero este modelo, por ejemplo, en particular, tiene una conexión PC para conectarlo con flashes de estudio. Esto es muy útil si lo queremos utilizar en estudio. Pues una cámara, como les digo, muy completa. Aquí pueden ver el obturador. Es una cámara liviana, yo diría que es una cámara muy similar a lo que es la Canon EOS 5, que fue aquella cámara que también sacó Canon más o menos en esta fecha, por allá en los 90, que es una cámara cuya construcción es generalmente de plástico y por eso lo hace muy liviana. Sin embargo, fíjense que con los años que tiene esta cámara se ha conservado perfectamente. Digamos que son materiales plásticos, pero son materiales plásticos nobles, son materiales plásticos que duran mucho. Un defecto en ese tema de los materiales, quizá que tiene Minolta, es el material que utiliza en la empuñadura. Aquí esto tiende a romperse y a desprenderse. No afecta el funcionamiento del equipo, pero sí obviamente eso se ve feo en algunos donde esto se ha deteriorado, ¿no? En general comparte muchas de las características de los equipos Minolta. Tiene un sistema en el que uno al colocar el ojo digamos, en el visor se activa automáticamente el sistema y el sistema de autofocus. Pero bueno, digamos, de verdad que es un equipo bastante cómodo por lo liviano. No es tan pequeño, es más o menos, yo diría un poco grande. Se puede acompañar, por ejemplo, de un disparador vertical que le da la opción de tener pues efectivamente un botón de disparo vertical, lo que es muy cómodo para los retratos, sobre todo si trabajamos en estudio, y le da la posibilidad también de utilizar una batería distinta a la batería original. Pueden utilizar 4 baterías AA en el disparador vertical, y eso es una ventaja frente, por ejemplo, a la batería que ella utiliza, que es una batería de este tipo de litio 2CR5. Es una batería un tanto complicada de conseguir y además cara. La ventaja que tiene, porque pues, alguna ventaja debe tener por el costo, es que dura mucho, dura muchísimo. Podemos disparar cualquier cantidad de rollo de carretes con él, con esa batería, pero bueno, es un tema, ¿no? La batería. Yo diría que la batería por un lado y este sistema de flash serían los puntos débiles de este equipo. De resto es un equipo totalmente capaz, yo diría que a la par en temas de funciones de cualquier equipo profesional de su época. No llega a estar dentro de la gama profesional, yo creo que por los materiales con los que está construida. Sin embargo, es un equipo muy recomendable y muy sólido, aun cuando su construcción es básicamente plástica. De verdad, es algo muy cómodo de utilizar, de cargar por allí en la calle, por lo liviana que es. Les muestro entonces en la próxima sección un poco unos ejemplos de algunas imágenes que pude tomar con esta camarita. Muy bien, revisando un poco entonces las imágenes que yo pude tomar con la 800 SI. Les recuerdo una cámara muy cómoda. Yo recuerdo que cuando yo inicié en la fotografía hace muchísimos años, mis primeras cámaras fueron Minolta. De hecho tuve una Minolta X700, que es una reflex de enfoque manual y es excelente equipo. Luego tuve la Maxxum 9XI, que es de la segunda o tercera serie de equipos autofocus que sacó Minolta. Era un excelente equipo ya de gama profesional. Hice muchísimas fotografías con la Maxxum 9XI
Y es un equipo de verdad muy similar a este, ¿no? A la 800 SI, guarda mucha de esa esencia de lo que tenía la 9XI en un cuerpo más liviano, al ser plástico. Y de verdad que muy bueno en el tema, por ejemplo, del autofocus. Yo creo que el autofocus aquí se refina un poco y es un poco más rápido. El sistema de medición lo comparten, el sistema de panel de abeja. Y pues, ¿qué resultados podemos obtener? Por ejemplo, yo hice estas fotografías, aquí hay algunas manchas de químico, estos son errores en el revelado, pero bueno, esto es una película Fuji 200 más que vencida, o sea, tiene muchísimos años de vencido esto. Lo revelé en casa con el kit C41 de 3 químicos que venden para las casas, así que pues en un proceso que es realmente sencillo. Yo les recomiendo a las personas que quieran trabajar de la fotografía analógica, la fotografía química, que realicen su revelado. Como verán, pues digamos, el nivel de detalle que uno puede llegar a tener con este equipo, aquí la cámara está total y absolutamente en control de la exposición y creo que ha logrado un buen resultado. Y justamente lo que quería era probar eso. Podemos ver alguna otra imagen. Aquí hay algo que quizás está un poco ya a contraluz. Esto es con un zoom que llega hasta 300 milímetros. Creo que estaba en el extremo en 300 milímetros. Y bueno, podemos ver obviamente si nos acercamos el grano de la película. Recuerden, es una película que está vencida. Yo creo que eso también hace que el grano se reviente un poco más. Aunque para los años que tiene de vencida, de verdad que pues, yo creo que el resultado está bastante bien. A veces utilizamos estas películas también para obtener resultados un poco fuera de lo normal, ¿no? Ese también es digamos, el tema de la película vencida, que se utiliza mucho también. Cosas como estas, algún retrato. Aquí utilicé el flash que trae la cámara tiene un flash y es un flash incorporado de los más grandes que yo he visto en todos los equipos, incluso comparándolo con equipos digitales de los actuales. El flash de verdad es un flash bastante grande. Aquí había un sol muy fuerte, yo sabía que esta sombra del sombrero me iba a generar un contraste muy alto allí, entonces lo que hice fue utilizar el flash de relleno. Y fíjense pues que sí, efectivamente se logró ver un poco el detalle que había en la sombra y aquí se ve el reflejo pues del flash en los ojos, ¿no? Podemos ver detalles de cosas más cerca, por ejemplo, esto que fue obviamente una barbacoa el fin de semana. Detalles, por ejemplo, de este cuchillo, que fue un regalo que recibí el Día del Padre. Entonces fíjense que yo estoy dejando que la cámara controle total y absolutamente el foco, la exposición, todo. Y yo creo que de verdad que el trabajo que realiza es muy, muy bueno. Es una cámara que no tiene nada que envidiarle en lo que son prestaciones a una Nikon o a una Canon. Siempre hubo esa tendencia de delegar un poco a Minolta y yo pienso que en ese sentido, pues incluso ellos llegaron a ser pioneros. La primera cámara autofocus que salió al mercado, que creo que fue en el año 85, fue de Minolta. Así que ellos pues cierta ventaja tenían en ese sentido. Y fueron innovadores en muchas cosas también, ¿no? Por ejemplo, el sistema de flash fuera de cámara, controlado desde la cámara. Una de las primeras equipos que introdujo eso fue Minolta. ¿Qué otra cosa podemos ver por acá? Podemos ver el detalle, por ejemplo, en esta fotografía. Podemos ver el cuero acá. Y como les digo, pues el resultado pues, es muy, muy bueno. Esto es con el 50 milímetros. Entonces obviamente aquí estoy trabajando con una abertura un poco grande y además acercándome un poco. Y eso pues es lo que crea
profundidad de campo tan pequeña donde el fondo está desenfocado. Pero el resultado de verdad agradable, de verdad me parece un equipo muy cómodo de utilizar. Esto es una toma en 28 milímetros. Algo de cerca, aquí un poco de movimiento yo creo que del equipo, yo creo que no es desenfoque. Podemos ver algo de detalle también quizás acá. Fíjense que la óptica que se está utilizando en muchos casos es el zoom que viene en kit con la cámara. En otros casos sí estoy utilizando el 50 mm 1.8 y en otros casos un zoom que me llega hasta 300. Y en una fotografía que hice de macro utilicé tubos de extensión. Ya voy a mostrarles un poco también de eso. Que tiene que ver con estas fotos que están por acá. Este cactus, este que tenemos aquí, yo me acerqué al detalle interno de estas espinas aquí arriba y obtuve esta foto con los tubos de extensión. Entonces fíjense el detalle que puedo llegar a tener. Esto es el 50 milímetros 1.7 creo que es mi nota, montado sobre los tubos de extensión que me permiten obviamente tener una fotografía macro hasta este nivel, ¿no? Fíjense el nivel del detalle. Aquí obviamente tenemos el grano de la película, pero pues porque nos estamos acercando mucho, digamos. Este es el nivel de detalle que podemos llegar a tener en una fotografía macro. Como ven, es un equipo muy completo y ojo, aquí la cámara está calculando la exposición perfectamente aún cuando está utilizando tubos de extensión. Son obviamente tubos de extensión dedicados al sistema que tiene sus conexiones para poderse comunicar con la cámara, pero fíjense que el trabajo es perfecto. Hice una sola toma, ni siquiera tomé alguna otra por si acaso, hice solo esa toma. Y luego estas también, que son estas flores que están acá, estas florecitas que están acá pequeñas. Yo me acerqué con los tubos de extensión y logré este detalle que ven aquí. Entonces la cámara automáticamente, aquí el enfoque sí creo que lo hice manual, pues a ese nivel de macro es bastante complicado de repente para el autofocus hacerlo, pero la exposición sí la estaba manejando total y absolutamente la cámara. Y el resultado pues fue muy bueno. Esta es otra foto también, macro. Y aquí podemos ver quizás el detalle que se puede llegar a lograr. Esto es una película ISO 200 de Fuji, pero muy vencida. De años, de verdad. Pero bueno, la tenía por allí en alguna gaveta. Dije, bueno, voy a usar esto para la prueba. Y eso fue lo que se obtuvo de esa prueba para ese equipo. De verdad, gratamente sorprendido del resultado que he podido obtener, sobre todo en términos de exposición. Ese sistema de panel de abaje que maneja Minolta es muy bueno. Entonces, bueno, ahí tiene una referencia de otro de mis equipos que están en la colección. Poco a poco les iré compartiendo entonces otros más, como los manuales, por ejemplo, la Nikon F3, la Nikon FM2, Canon A1, Canon AE1, en fin, ya iremos revisando parte de lo que ha estado quedando por ahí en mi colección. Muchas gracias.